Si sos un visitante asiduo a este lugar de la cibernética, habrás escuchado en más de una ocasión, me habrás escuchado incluso, hablar del reino de Dios, del reino de las tinieblas. Es bastante frecuente en estos trabajos mencionar en uno u otro sector o en una u otra dirección la palabra reino. Quiero hablarte hoy en dos entregas, a partir de la extensión del trabajo, en dos entregas consecutivas, de los reinos invasores. En esta primera parte quiero comenzar leyéndote un pasaje que está en el libro de Génesis, en el capítulo 11 del libro de Génesis. Comenzando desde el primer verso del capítulo 11 y hasta el quinto, dice: tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este relato pertenece, como te podrás dar cuenta, a los inicios de la construcción de la Torre de Babel. Pues sabes que Babilonia, otro término que nosotros utilizamos en casi todos los trabajos, Babilonia es un reino, porque eso es una mentalidad, un reino, una jurisdicción, que ha engendrado reinos y también sistemas espirituales organizados. Babilonia. En los capítulos 10 y 11 de Génesis figura el nacimiento de Babilonia como reino terrenal tangible, como un reino terrenal tangible, mientras que en el capítulo 18 de Génesis figura la descripción de Babilonia como un sistema espiritual capaz de engendrar y reproducir o reproducirse. Atención con esto porque nos abre un panorama bastante diferente al que normalmente podemos sostener o tener respecto a lo que es en sí Babilonia. A esto, a que sea capaz de engendrar y reproducir, es que se refiere la metáfora de las piedras y los ladrillos en la edificación de la Torre de Babel. Porque, claro, no fue hecha con la roca, que es Cristo. En aquel tiempo se edificaba con roca, con piedra. Era lo que se encontraba en la naturaleza. El ladrillo había que fabricarlo, era un invento del hombre el ladrillo. Es decir, la Torre de Babel no fue hecha con rocas, que es simbólica y tipológicamente Cristo, algo que hubiera sido bajo inspiración y sabiduría divina, sino que fue construida con ladrillo. Algo, reitero, que el hombre fabricó por sus propios medios y en base a su propia sabiduría humana. Hacer el barro, cocinarlo, tremendos hornos generalmente a cielo abierto, y luego de un tiempo de fuego, de cocción, quedan los bloques sólidos que luego se utilizan para la construcción en su mayoría, digamos, en las grandes ciudades. Ese es el ladrillo, invento de la propia sabiduría humana.
Ahora bien, si querés una muestra de la modalidad babilónica, un ejemplo, un patrón, un croquis, podés tomar la del desaparecido cantante de rock, que por más que no conozcas nada de esa música, es imposible que no te suene el nombre. Creo que todo el mundo recuerda a Elvis Presley. Elvis Presley marcó una etapa, una época dentro de la música del rock secular. Él, Elvis, en realidad se llamaba Elvis Aaron. ¿Te suena? Presley. Y se había criado en un hogar cristiano evangélico, siendo muy inspirado y hasta había tocado y cantado los himnos que se cantaban en ese entonces en la mayor parte de las iglesias de esa zona donde él nació. O sea, él había sido inspirado por ese tipo de música y había comenzado a hacer música desde las iglesias. Y en su juventud desarrolló un impresionante talento musical que no tardó nada en proporcionarle una gran popularidad, en ese caso, en su colegio. Tanto así que grabó su primer disco a los 19 años de edad y revolucionó al mundo de la música, en su generación. Claro, el problema radica en que él, Presley, Elvis, estaba destinado a revolucionar la alabanza y la adoración musical en la iglesia. Por eso, aunque su carrera profesional en la música secular le brindó sin ninguna duda un tremendo éxito, él tenía más que claro que no era eso lo que estaba dentro del propósito divino. Él lo sabía. Y esa fue una frustración que lo acompañó, ¿qué te digo?, prácticamente hasta el día de su muerte. Una frustración. Claro está que, de alguna manera, el sistema supo lo que Dios quería hacer con este muchacho y vino a tocar su puerta con una tentadora oferta. Compró su talento, compró su propósito y su destino por ciertas sumas más que importantes de dinero. Él no pudo, no supo o no quiso resistirlo y cedió. Y allí quedó predispuesto a lo que las compañías discográficas hicieran de su vida y por ende prisionero del lujo que ellas le proporcionaban. Ahora bien, ese mismo sistema está tocando a tu puerta hoy. A tu puerta, con la misma oferta. Pero yo no tengo talento musical, yo no soy Elvis. No. Quiero que lo entiendas bien, porque en esta metáfora, en esta comparación, hay algo que puede ser cierto en tu vida. Y por allí esto es el nudo, la punta de la cuerda del cordel que te permite tirar y abrir y encontrar salida. Porque te digo que el mismo sistema está tocando a tu puerta hoy con la misma oferta. Básicamente el sistema babilónico hoy, hace lo siguiente: exaltar lo humano por sobre lo divino. A esto lo hemos visto. Y esto se oye hasta dentro de los mismos templos cristianos y en los labios de muchos de sus líderes. Asimismo, el sistema ha legado a la humanidad ciertas habilidades tales como el uso de la astrología, un alfabeto propio armado a la medida del ocultismo encerrado en formas religiosas de supuesta connotación autodenominada como cristiana. Los escritos y registros históricos indican que de Babilonia se derivan básicamente tres grandes problemas de la humanidad, que son
la doble mentalidad, la sensorialidad o el pensamiento natural. Esto implica, como te digo, esto implica la predominancia de los sentidos para percibir el mundo y la verdad. Y de este sistema han salido otros sistemas, tales como Sodoma, Grecia y también Tiro y Sidón. Y te quiero dar ilustraciones de tono doméstico para que entiendas mejor, con mayor claridad, lo que es un sistema. A veces te doy ejemplos casi, digamos, como si fuera tu mente muy infantil y no entendieras. No lo tomes así. Quiero que entiendas el elemento básico para que después no se te escape nada de lo demás. Si no se entiende lo primordial, es muy difícil que se pueda abarcar y entender lo global. El primero sería el sistema, por ejemplo, de carreteras, de rutas, de un país organizado del primer mundo. Una vez que vos ingresás a una de esas rutas, a una de esas carreteras, de esas vías, necesariamente entras a un sistema. ¿Por qué? Y porque no podés ir a una velocidad inferior a la que allí dice que es la mínima. No podés salirte en cualquier lado de la ruta porque en algunos lugares está prohibido. O sea que lo que debes hacer es utilizar un carril, una vía, una mano, un lugar, un derrotero, de acuerdo con la velocidad que andás. Bueno, eso es un sistema. El otro ejemplo o ilustración también te va a resultar familiar. Quizá mucho más que la anterior, porque si bien no todos son conductores de un vehículo en una carretera, si una gran mayoría dispone de otras cosas que son mucho más cotidianas. Es decir, vos no tenés, todo el mundo no anda manejando un vehículo en una carretera, pero sí hay mucha gente que dispone, por ejemplo, de un móvil o un teléfono celular. Y un teléfono celular que no está conectado a una red general no sirve, no se comunica con nadie. El sistema no sirve como tal si no está conectado a una red amplia y general. Una tarifa para cada servicio, un límite mensual, etcétera, etcétera. Es un sistema. La mayor parte de las organizaciones hoy, y aquí debo incluir necesariamente también a las ministeriales, funcionan y operan mediante lo que se llaman redes. Facebook, ¿quién no conoce Facebook? O Twitter. Bueno, Facebook o Twitter constituyen una inmensa y tremenda red de redes. Y vale la pena que recordemos que tanto Abraham como Moisés fueron desarraigados de los sistemas bajo los cuales nacieron antes de poder ser llevados a sus distintos propósitos. ¿Por qué? Porque los sistemas, sean cuales fueren ellos, generan sus propios ADN, o sea, la sustancia genética, y un ADN, o sea, esa sustancia, vendría a ser como un chip que contiene la información que gobierna o que, en tu caso particular, te gobierna. Porque todo lo que vos sos está inscripto, aún de manera invisible a la vista humana, en tu ADN. Esa es tu genética. O sea, ¿de qué clase de gen estás constituido? Por eso el trabajo de Jesús, y presta atención a esta palabra que voy a usar, porque es básico que lo entiendas, por eso el trabajo de Jesús es regenerar tu vida. Regenerar tu vida. Esto es,
no tan solo convencerte de que Él es Dios, sino también darte su genética, es decir, la genética divina para tu vida. Me pregunto, ¿por qué una persona que estando en el mundo y en pecado supo escuchar la voz de Dios para decirle sí a Jesús, ya dentro, luego, no se da cuenta que está atorado bajo un sistema? ¿Por qué? Porque el sistema babilónico, como todos los sistemas satánicos, no está diseñado para los inconversos, está diseñado para los convertidos, que es como si te dijera para Israel, con el fin principal de que practiquen su creencia para que no dependan del Espíritu Santo. Es decir, lo que el infierno en su categoría analítica de hacedor de libretos pretende es que vos tengas una religión, practiques con toda libertad tus creencias, pero no dependas del Espíritu Santo, por lo tanto, hagas una religión hueca, vacía, ritual, tradicionalista. ¿Sigo? ¿O ya te resulta conocido con lo que te dije más que suficiente? Te hago una pregunta, hermana, hermano. ¿Te acordás cuando te convertiste? ¿Sí? ¿Cómo Dios, en esos tiempos iniciales, posteriores a tu conversión, cómo Dios te llevó a hacer muchas cosas locas y guiadas solamente por su Espíritu? ¿Te acordás cómo no tenías dudas y rompías todos los límites para obedecer sin medir circunstancias, atenuantes ni consecuencias, muchas cosas? ¿Vos te acordás que eso fue lo primero que vino a tu vida? Y también fue lo primero en ser atacado y cuestionado. ¿Y vos creíste que cuando te lo atacaron y te lo cuestionaron, era Dios mismo que venía a tu vida a traerte un equilibrio? Engaño, ¿eh? Vaya. En la carta a los Colosenses, en el primer capítulo de la carta a los Colosenses, Pablo escribe en el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, de la autoridad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Todo en tiempo pasado, ya fue, ya ocurrió, ya sucedió. Mucha gente no entiende todavía esto, lo está esperando, espera que ocurra. Hay mucha gente que le pide a Dios cosas que Dios ya le dio. También, ¿eh? Señor, dame paz. ¿La tenés? Tomala. No te la dejes invadir por las ansiedades mundanas. ¿La tenés la paz? Recordemos que los dos fines principales de los sistemas derivados del diablo son corromper y esclavizar. Un ejemplo claro, Egipto. ¿Qué hacía Egipto? Deificaba, o sea, transformaba en deidad lo humano. Deificaba la creación y compraba y vendía vidas humanas. Bueno, el principado que opera detrás de este sistema es, sin duda, el espíritu de la muerte. Y si no, examina algunos hechos. ¿Qué fue lo que hizo Moisés que posteriormente lo obligó a huir? Matar a un egipcio. Sí, lo hizo para defender a sus hermanos, pero lo mató. Preguntas. Babilonia, merced a sus estrategias y estratagemas, que trascienden los métodos y las formas de los tiempos, intentó absorber a Abraham, a Isaac y al propio José, que aunque no lo logró, terminó metiendo a Jacob, que era Israel, adentro, y finalmente, pasado cierto tiempo, lo absorbió. Asimismo, y como para dejar en clara evidencia que se trata de un plan madurado y estudiado, y no de algo meramente eventual o circunstancial,
Babilonia y los persas intentaron de todas las maneras posibles absorber a Daniel. Una estrategia similar a la que intentó absorber a Jesús y a Pablo para Roma. ¿No está intentando absorberte la sociedad secular de tu tiempo hoy donde quiera que vivas, mi hermana, mi hermano? A través de todas las estratagemas y estrategias habidas y por haber que hacen mella en tu naturaleza humana. Todos los patriarcas y hombres de Dios que han sobresalido en el relato bíblico, fíjate que son personas que no fueron absorbidas por los sistemas. La historia no ha cambiado, ¿eh? En tu vida, todo iba bien hasta que llegó esa maldita tentadora oferta. Vos ponele el nombre y el apellido, la calificación, el tiempo geográfico, la situación y lugar que corresponda. Fíjate que los pastores y líderes son tentados a dejar la vida de reino, de dependencia y de amor, y cambiarla por ofertas de éxito, poder y dinero que le ofrecen los sistemas. Y esto suele ocurrir por varios motivos, pero por uno en especial. La mayoría de ellos no fueron llamados a ejercer liderazgo. Repito, la mayoría de ellos no han sido llamados a ejercer ninguna clase de liderazgo. Y si querés, te digo otro más importante todavía. No existe bíblicamente esa clase de liderazgo. Hay personas que dicen tener un llamado de Dios para hacer una determinada cosa que, si vos la buscás, no es bíblica. ¿Puede llamar Dios a alguien a hacer algo que no es bíblico? Yo permitime que lo ponga en duda. Que después suma, ayuda, sí, todas las cosas Dios hace que sirvan para bien, porque eres el dueño de todo. Pero convengamos que en el arranque no son buenas. Fíjate que también somos tentados a no predicar la verdad de una manera directa, a vender nuestros principios por necesidades, recursos o visiones, a amigarnos con tradiciones culturales que, en muchos casos, tienen mucho más relación con el paganismo, con el esoterismo o directamente el ocultismo que con el Evangelio. La mayoría de estas seducciones vienen de una tentación muy poderosa, pero muy poderosa. Y es una tentación que hizo, y te digo que sigue haciendo estragos en las llamadas iglesias cristianas de hoy. Y es la tentación de buscar un sistema o un método para hacer crecer a la iglesia, cuando el método ya fue hace muchísimo tiempo entregado por Dios, el único. No me hagas que yo te lo explique. Si no lo tenés claro y no lo recordás, el sistema te absorbió el cerebro y te cambió el chip. ¿Quiénes sobrevivirán a este tiempo o en este tiempo? ¿Quiénes? Definitivamente los que no sean absorbidos por los sistemas que siguen presionando, visitando y poniéndole precio a tu vida. Escucha esto, las tres ofertas de los sistemas que más han seducido a los escogidos son las llamadas 3 Fs, las 3 Fs de la letra F: fama, fortuna, felicidad. Fama, fortuna, felicidad. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, nos encontramos con los versos 7, 8 y 9. Apocalipsis 11. Dice:
Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Yo quiero que observes con toda meticulosidad que dice en el verso 8 que la grande ciudad se llama Sodoma y Egipto, en sentido espiritual, claro está. Ahora pregunto, ¿no es esto un elemento muy valioso a la hora de interpretar debidamente este libro? Vamos a seguir haciéndolo alegremente de un modo literal y catastrófico, me refiero a Apocalipsis, cuando Dios mismo nos está mostrando que son símbolos aptos para ser revelados en el tiempo presente. Jesús vino predicando el reino. Jesús vino predicando el reino, esa era su predicación. La iglesia de este tiempo, que dice ser cuerpo de Cristo en la tierra, predica una serie de cosas muy atendibles, muy buenas, y debo reconocer que también muy sanas en sí mismas, pero no predica el reino. No predica el reino. Entonces te pregunto y me pregunto, ¿está cumpliendo su misión? Lo que sucede, entre otras cosas, es que la Iglesia no ha sido aleccionada respecto a la pertenencia a un reino. Así que no tiene novedades de él, y te digo más, ni siquiera lo conoce. Estará bueno, entonces, muy bueno, empezar por enseñar qué cosa hace que un reino sea definitivamente un reino. O sea, qué cosa constituyen o hacen que un reino pueda y deba ser reconocido como reino. Tengo 2 escrituras. La primera está en Lucas, capítulo 22, verso 29. Lucas 22, 29. Dice, yo pues, Jesús, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. La segunda escritura está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 16. Juan 17, 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Un reino es un reino en términos espirituales. ¿Por qué? Porque ha sido asignado. O sea, un reino es un reino en términos espirituales porque ha sido asignado. ¿Está claro acá? Es un territorio o una jurisdicción que está necesariamente bajo la autoridad de un rey. Entonces, la pregunta siguiente que trae esta definición es, ¿qué cosa hace que un rey sea un rey? En primer lugar, volvemos a la sigla, te decía, por el ADN, por su ADN. Porque lo suyo no es ni puede ser un simple deseo, es algo sanguíneo. Por esa razón es que Jesús no solamente murió por nosotros, sino que también nos dio su sangre. Tener su ADN es lo que nos hace más que vencedores. No cumplir con rituales, no cumplir con rudimentos o reglamentos humanos. En segundo término, su mentalidad. Es el ser o no ser. Paráfrasis del drama de Hamlet. Ser o no ser. Y allí la cuestión. La mente no es el cerebro.
Yo no soy rey porque conozco las leyes. Soy rey porque mi vida son las leyes. Jesús, no lo olvides, no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y en tercera instancia, por causa de una estructura organizada. Un territorio físico o geográfico responde necesariamente a su autoridad, leyes, principios y un plan de extensión de dominios. La palabra rey, fíjate, viene del latín regis o regis, que significa o se traduce como regir. Las monarquías modernas, por ejemplo, las que conocemos, España, Inglaterra, Holanda, mejor de Holanda porque la reina es compatriota. Las monarquías modernas, te decía, ya no rigen, solo reinan. ¿De qué manera? Protocolar. Están para cumplir con los actos oficiales y todo el protocolo que tiene una nación lo cumplen los monarcas. Pero no rigen, reinan. O sea, reinan pero no gobiernan. No es nuestro caso, en absoluto. Entonces la pregunta consiguiente ¿es Jesús un rey? ¿Es Jesús un rey? Bajo la misma óptica que hemos compartido y en base a estos tres aspectos que te mencioné, la respuesta necesariamente tiene que ser sí, Jesús es un rey. ¿Por qué? Porque tiene el ADN divino, tiene la genética divina. Lo dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 14, verso 9. Allí Jesús mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también lo confirma el propio Dios Padre, según Mateo capítulo 3, verso 17, cuando dice, por Jesús, es mi Hijo amado. Asimismo, es rey por su mentalidad real. Mateo capítulo 4, verso 17, nos muestra cuando dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la predicación del Evangelio que hacía Jesús. Él no predicaba almas, no predicaba nuevo nacimiento. Eso fue una charla con un viejito, una medianoche y punto, y nomás terminó todo. Nosotros fabricamos una doctrina después respecto al nuevo nacimiento. Él predicaba reino. El reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que él decía. Y lo único visible que se había acercado a esa gente era él mismo. Esencia y mentalidad de rey. Por eso decía, el reino se ha acercado. Algún confundido por allí decía, ¿a dónde está? Soy yo lo represento. Perdón, sigue siendo vigente ese evangelio hoy. ¿Estarás en condiciones de predicarlo vos? Yo me estoy examinando yo. Sería bueno que cada uno de ustedes también se examine si está en condiciones de decirle a la gente, el reino de Dios se ha acercado, y cuando la gente pregunte a dónde está, cada uno de nosotros podamos decir, yo lo represento, yo soy el reino. Bueno, fue fuerte pero necesario. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 30, destaca que el príncipe de este mundo nada tiene en mí. ¿Ah? ¿A cuánto nos gustaría decir lo mismo? Expresando algo que debería ser moneda corriente en todos nosotros. El rey de este mundo, el príncipe de este mundo, nada tiene que ver conmigo, nada tiene en mí, no tiene nada donde agarrarse dentro de mí. Y finalmente, es Jesús un rey por causa de su propia estructura organizada en alineación con el reino. Dice Mateo 29, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si a eso le sumás todo lo expresado en el Sermón del Monte, allí tenés un panorama completo de lo que es en suma esa estructura.
Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No es poca cosa eso. Cuerpo de Cristo en la tierra, la iglesia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La iglesia, ya no Jesús. ¿Será posible? ¿Será probable? Bueno, con todos estos ingredientes ahora tenemos que hacer esta evaluación. Si Dios es indiscutible rey de este reino, si hemos descubierto que por la misma serie de aptitudes Jesús también lo es, me pregunto, y te pregunto, ¿qué hay de vos? ¿Qué hay de ti? Porque vos, tú, eres, o al mismo, o a lo menos, decís ser parte del cuerpo de Cristo en la tierra, ¿no es así? Así que yo supongo, por una lógica evaluación práctica, que deberías tener la misma esencia de la cabeza del cuerpo al cual decís pertenecer. Entonces la pregunta es, ¿sos vos un rey? Y esto es genérico, ¿eh? Cabe para hombre y para mujer. Dios no hace acepción de persona, ni de género, en este caso. Hermana, hermano, ¿sos vos un rey? Punto primero. ¿Tenés el ADN divino? Yo creo que sí. Porque Juan, en el capítulo 1 y verso 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Conclusión. Si hemos sido engendrados por Dios mismo, entonces tenemos que tener inevitablemente su mismo ADN espiritual. Esto es, y significa que, en definitiva, somos reyes. Somos reyes. Punto segundo. Tu mentalidad. Primera pregunta básica. ¿Tenés algo en vos donde hacer pie legal, donde pueda hacer pie legal el príncipe de este mundo? O sea, ¿hay algo dentro tuyo donde Satanás pueda hacer pie y tomar algún cierto derecho de estar ahí o quedarse allí? ¿Hay algún sistema que haya logrado atarte o mantenerte esclavizado? Y finalmente, en las cuestiones más cotidianas, ¿pensás como rey o pensás como esclavo? Quiero que sepa que de tus respuestas, que no me las tenés que dar a mí, te las tenés que dar a vos mismo, de tus respuestas emanará tu linaje. De tus respuestas va a emanar tu verdadero linaje. Finalmente, el punto tercero tiene que ver con la estructura. Y no hablo, lógicamente, de las conocidas como denominaciones o ministerios. Hablo de la estructura de vida personal y diaria. ¿Tenés autoridad en tu territorio? ¿Tenés unidad con el resto de la familia genuina de Dios? ¿Están ejercitados tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal? Reyes. Reyes. Claro está que estos reyes deben necesariamente ser entrenados. A eso es a lo que eclesiásticamente se le llama pomposamente a veces discipulado. Discipulado. Que en algunos casos, lo sabemos, ha sido tergiversado por los avances del humanismo y ha terminado constituyéndose en grupos de autoayuda que, si bien no son censurables en su sana intención de ayudarse unos a los otros, no forman de ninguna manera parte del propósito de Dios para el hombre y por lo tanto obstaculiza y frena su obra espiritual. Una vez más debo recalar
en aquello de que Dios aborrece las obras de la carne. A muchos les gustaría que en ese texto dijera que Dios aborrece las malas obras de la carne, pero no dice las malas obras de la carne, dice simplemente las obras de la carne, que pueden llegar a ser para la sociedad, para la iglesia como institución misma, buenas, pero son obras de la carne. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Cristo mismo lo dice, y sus palabras son rescatadas por Juan en su Evangelio. En el capítulo 15 y verso 8 leemos: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y esto nos otorga una verdadera identidad, lo que equivale a decir un ADN divino. Es un trabajo, el discipulado, que debe introducir a las personas a su realidad espiritual y natural, y formar cuadros que se conozcan, comprendan y posicionen en su identidad. Es muy complicado lograrlo, pero es posible. Puede asimismo transformar su mentalidad y al mismo tiempo liberar de los sistemas del mundo. Son personas que logran despegar sus almas, o sea, sus emociones, su mente, su voluntad, de las ideas de Satanás para llevarlas a las ideas del reino. Gente que obtiene victorias tangibles sobre los sistemas organizados y sale, porque puede salir, de la esclavitud de esos sistemas. Ahora bien, también un discipulado conforme al propósito de Dios entrena en conocer y experimentar las esferas de autoridad, espiritual y natural, con el fin de ejercer gobierno. Personas que, luego de establecerse en la identidad de Dios y obtener la mente y el carácter de Cristo, ahora ejercen su autoridad sobre todo lo que no es de Dios a su alrededor. El panorama espiritual existente es demasiado claro para quien desee verlo. Hay dos reinos bien definidos, con características, rudimentos, procedimientos, actitudes y formas más que definidas. Dos: el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios contiene eminentemente pureza y transparencia. Y te lo digo despacito y enfatizando cada palabra, cada definición, porque yo quiero que vos mires a tu alrededor, lo que te rodea, pero también mires tu propia vida y tus propias conductas diarias. Repito, el reino de Dios contiene eminentemente pureza y transparencia. Camina detrás de una sola idea global, que es Jesucristo. Está edificado sobre las bases inocultables de la verdad y presenta un futuro de eternidad. Emana de sí mismo justicia, una paz como sólo este reino puede dar, y un gozo que no necesita aditamentos artificiales para manifestarse. El reino de Satanás, o reino de la tiniebla, por su parte, es en realidad una aparentemente desordenada, pero muy controlada mezcla. Una aparentemente desordenada, pero muy controlada mezcla. Esboza cualquier idea, menos la que pueda relacionarse con Jesús. Se edifica sobre bases de mentira y mal que les pese, eso ya ha sido juzgado. Predica y otorga injusticia permanente, desesperanza a futuro y temor en todas sus líneas. Cuando un cristiano tiene miedo, le ha sido predicado o inculcado algo que no viene de Dios. Dios no es miedo.
El temor a Dios es un temor santo y es otra cosa, no es miedo. El que tiene el imperio del miedo es otro. Las diferentes mezclas culturales, sociales y morales que habitan en el reino de Satanás pueden sintetizarse en símbolos más que claros. Al imperio de la muerte del cual habla la Biblia, así como del imperio de la mentira, podemos pasar a Babilonia, la madre de todas las rameras, Sodoma, Egipto, Grecia y Roma, como puntos de referencia espirituales de su modalidad operativa. Respecto a esto, fíjate, y si bien no puedo globalizar ni generalizar, porque corro el riesgo de producir graves ofensas en personas bien intencionadas. No me gusta la generalización, es decir, nunca he sido partidario, ni siquiera en mi trabajo secular, mi trabajo profesional, de decir todas las cosas, todos los políticos son ladrones, no, porque también tienen derecho a decir todos los periodistas son unos bocones, charlatanes de feria, y bueno, yo he hecho mi trabajo con toda honestidad y con toda transparencia y seriedad, y no me gusta quedar en una misma bolsa de los charlatanes, que también los hay. Entonces, si no quiero que generalicen en lo que a mí me toca, no generalizo yo. Tampoco puedo generalizar en esto, ¿eh? No me gusta globalizar ni generalizar tratamientos. Pero tengo que decirte que tampoco podemos silenciar el hecho de que Satanás ha utilizado, y mucho, a ciertos sectores del planeta. Y dentro de esos movimientos, llámales corrientes, sectas, grupos, religiones o industrias, en su momento han sido utilizados para el mal. Tenemos el caso del nazismo, el comunismo mismo, el islam, parte del catolicismo romano, el humanismo, la masonería y el más esotérico movimiento de la nueva era, a lo cual yo le sumaría algunos sectores del protestantismo en general, que incluye partes de la Iglesia evangélica. Porque si vamos a hacer algo en sentido crítico, debemos acompañarlo con autocrítica. De lo contrario, no estamos caminando en la justicia de Dios, estamos caminando en la justicia de los hombres, que ya sabes y ya sé y ya sabemos cómo es. Muchos imperios, hoy en día, se han parapetado detrás de la industria. Se manejan como empresas productoras y distribuidoras de productos, pero la fuerza de su fama no radica solamente en un trabajo bien hecho, o en un nombre o en una tradición. Más bien radica en los pactos realizados con los espíritus de los sistemas. Escuchar las declaraciones privadas de los fundadores y propietarios de las mismas y ver sus frutos en la sociedad hace esto más que evidente. Tenemos el caso del Islam, por ejemplo, al cual le debemos el alto respeto natural que los hombres cristianos tenemos que tener por otros hombres, como quiera que ellos piensen y como quiera que ellos crean, pero que no por eso deberemos silenciar sus creencias desde nuestra óptica para información y para conocimiento. El Islam es una religión monoteísta. Su dogma básico proviene del libro sagrado llamado Corán, supuestamente dado por el arcángel Gabriel a Mahoma. Creen en los profetas como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón, Jesús y Mahoma, de los cuales, obviamente, el mayor es este último. Mahoma predicó en la Meca, que es la actual Arabia Saudita, allá por el año, 622, más o menos. Su doctrina tiene 5 pilares fundamentales y básicos: la fe, la oración de 3 a 5 veces por día, el ayuno, la limosna
y la peregrinación a la Meca al menos una vez en su vida. Sostienen una forma de vida altamente rígida y severa para con las transgresiones. Sin ir más lejos, podemos ver en acción una de las estrategias más notables del espíritu de muerte imperante cuando lleva a esa sociedad a la ausencia total de abortos. Fíjate, algo impensado en el Occidente, ¿eh? El Occidente que dice ser cristiano y que dice seguir el propósito y la voluntad de Dios. Los países islámicos prácticamente hay aborto cero, salvo los espontáneos por enfermedad, pero no provocados. Son, indudablemente, estas formas preconcebidas de seducción y de control. El diablo sabe que en nuestros sistemas sociales occidentales la mayoría tendrá el control, porque somos países democráticos, entonces la mayoría va a tener el control de la economía, el control de la política, el control de las comunicaciones, de la educación, de las artes y de la cultura, en fin, de todos los sistemas, para introducir, diseminar, administrar, cuidar y también controlar. Por lo tanto, la verdadera estrategia básica será insertarse en esas mayorías y desde allí monitorear su actividad. El resultado lo vemos en nuestra vida diaria, en la Tierra, en el sistema del mundo, gobierna aquel que logre tener el control de los recursos. ¿Quieres que te diga uno? Más conocido de todos, petróleo. ¿Quieres que te diga otro que todavía no se habla mucho, pero que es el recurso del futuro? Agua. Un caso muy singular en la estrategia satánica, mal que les pese a las organizaciones de defensa de los supuestos derechos de las minorías, que producen acusaciones de discriminación o de injurias, cuando en realidad lo que se está diciendo es una verdad cristiana que puede aceptarse o no, pero que no se puede soslayar por parte de aquellos que dicen representarla, tiene que ver con el homosexualismo. Con el homosexualismo. Cuando los cristianos salen a hablar de este asunto, déjame que te diga que suelen hacerlo con muy poca claridad, con muy poca calidad y con muy poca inteligencia. Entonces, ¿qué? Caen en enojos, odios, agresiones y un sinnúmero de errores que producen precisa, exacta y puntualmente el efecto contrario. Esto es, establecer como víctimas a los que transgreden las leyes de Dios. Una publicación reprodujo una declaración de principios que yo rescaté de un trabajo de otro hermano, de un hombre llamado Michael Swift, que pertenece al movimiento gay de una comunidad, en el año 1987. Es vieja, pero yo quiero leerla textualmente para que vos entiendas de qué estamos hablando cuando nos referimos a este tema en específico. Dice esa declaración de principios del movimiento gay en 1987, sodomizaremos a sus hijos, emblemas de su pobre masculinidad, de sus sueños huecos y de sus mentiras vulgares. Los seduciremos en sus escuelas, en las universidades, en sus gimnasios, en sus guardarropas, en sus campos de deporte, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los baños de sus cines, en las barracas de su ejército, en sus paradas para camiones, son autobuses, en sus clubes exclusivos para hombres, en sus cámaras del Congreso.
Sus hijos serán nuestros subalternos y harán lo que nosotros les digamos. Los reformaremos a nuestra imagen, vendrán a implorarlos y a adorarnos. Todas las leyes que prohíban la actividad homosexual serán revocadas. Hay países donde ya esto es real. En cambio, se aprobarán leyes que engendran el amor entre los hombres o el amor entre las mujeres. Todos los homosexuales deben permanecer juntos como hermanos. Debemos unirnos artística, filosófica, social, política y financieramente. Sigue diciendo el texto aboliremos el núcleo familiar, semillero de mentiras, tradiciones, mediocridad, hipocresía y violencia, el núcleo familiar que lo único que hace es desalentar la imaginación y refrenar la libre voluntad debe eliminarse. Los varones perfectos serán concebidos y crecerán en el laboratorio genético. También está sucediendo esto. Estarán ligados por un ambiente comunal bajo el control y la instrucción de los intelectuales homosexuales. Se cerrarán todas las iglesias que nos condenen. Nuestros únicos dioses son los jóvenes bien parecidos. Nos adherimos al culto a la belleza, la moral y la estética. Esto es griego, Esto es de origen griego y de gran incidencia en el mundo secular. Todo lo que sea feo, vulgar y trivial será aniquilado. Como nos encontramos aislados de las convenciones de la clase media heterosexual, estaremos libres para vivir nuestras vidas de acuerdo con los dictámenes de la pura imaginación. Para nosotros demasiado no es suficiente. Saldremos victoriosos porque estamos llenos de la feroz amargura de los oprimidos que se han visto obligados a representar papeles igualmente amargos en su tonta comedia heterosexual a lo largo de los siglos. Nosotros también, finaliza este artículo de la comunidad gay, también somos capaces de disparar armas de fuego y de levantar las barricadas de la revolución final. También cerdos heterosexuales, 1987, cuando nos sentemos ante ustedes sin nuestras máscaras. Tiemblen, cerdos heterosexuales, cuando nos sentemos ante ustedes sin nuestras máscaras. Esto de ninguna manera debe interpretarse como discriminación, mucho menos como agresión, y mucho menos como injuria, porque me he limitado a leer un texto que emanó de una comunidad gay en 1987, te estoy hablando de varios años atrás. Esto debe interpretarse como una consecuencia más de una tremenda guerra espiritual que abarca todos los frentes, entre los que inevitablemente tenemos que incorporar también el de la cultura. Yo quiero que recapacites sobre todas estas cosas que hemos compartido en esta primera parte de los reinos invasores, porque en el conjunto, cuando te entregue la segunda parte, que como siempre te digo, siempre es de un contenido mucho mejor, mucho más completo que la primera, porque es la que redondea todo, te va a dejar una certeza de hasta dónde vos mismo o vos misma, tu propia vida familiar, laboral, educacional o como sea, eclesiástica incluso, está siendo invadida por reinos que no son ni tienen nada que ver con el reino de Dios, pero que te llegan como una especie de infiltración y con ofertas muy tentadoras y con pinturas de colores o luces de colores, bullicios y a veces hasta muy buena música, como para convencerte de que todo es bueno, todo es lindo y todo merece, y te saca de tu derrotero habitual, normal, de tu camino concreto, que es el que el Señor trazó para tu vida. ¿Son elementos informativos? Sí, pero son puntos de revelación para que tu mente haga un clic y pueda retroceder al lugar seguro en que se encontraba antes de equivocarse y volver a comenzar, aunque sea desde cero, una relación con Cristo que sea conforme a su voluntad y su propósito, y no conforme a rudimentos humanos, muchas veces inspirados por el secularismo humanístico, por la cultura griega, que ha infiltrado mucho, o por algunas otras culturas de otras religiones que también nos han infiltrado con sus rituales y sus tradiciones. Por eso hablo de reinos invasores, porque no es el reino de Dios. El reino de Dios solamente entra en tu vida si vos lo invitás. Los otros reinos se te meten, aunque no te des cuenta, cuando le dejas un mínimo de posibilidades
y una pequeña luz de la puerta abierta, empujan y entran, porque el reino de las tinieblas es imperativo, el reino de Dios es gentil, es amable, y no va a hacer nada sin tu permiso. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús, y el picaporte está del lado de adentro, la manija de la puerta, y sos vos el que la tenés que abrir, o no. Punto número 1, para el análisis, para volver a escucharlo durante esta semana hasta que te entregue la segunda parte, para que hagas una propia evaluación, no me des toda la razón, comprobá con la Biblia cuando te digo algo relativo a la Biblia si es así, y lo que pueda ser opinión humana, déjalo a un costado porque eso no te bendice, a lo sumo te informa. Hacete tu propia idea, tu propia opinión, a partir de lo que el Espíritu Santo te diga a vos. Como de costumbre, los reinos invasores, parte 1, en el asunto si quieres escribir algo, mis correos tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Dios te bendiga, hasta la próxima semana, si Dios quiere.